De sintonía está con nosotros ahora el ex legislador y experto en derecho tributario Byron Maldonado. Nos acompaña vía Zoom para analizar cómo el gobierno puede equilibrar las finanzas públicas en medio de esta guerra contra el terrorismo y la crisis económica y social que enfrenta nuestro país. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Anaís. Un abrazo a todo el Ecuador. Un gusto poder saludarle, siempre a las órdenes. Gracias. Bueno, un poco contextualizar la situación de las arcas fiscales del país, el diagnóstico en el que nos hallamos ahora mismo. Bueno, es importante primero mencionar que el Ecuador necesita un baño de transparencia absoluta respecto a las finanzas públicas del país, respecto a la situación que atraviesa el país y también delimitar cuáles son las facultades de cada una de las funciones. Estamos en un dilema en donde el presidente de la República envía un proyecto con el carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional proponiendo el aumentar en 3 puntos el impuesto al valor agregado en el país y resulta que el informe de una de las comisiones, en este caso de régimen tributario de la Asamblea Nacional, termina enviando un informe que propone otros tributos. Y ahí la necesidad, Anaís, de detenernos por un instante y establecer que la Asamblea Nacional primero no tiene la facultad de crear tributos, no tiene la facultad de crear impuestos de acuerdo al criterio que ellos crean que están bien, pues caeríamos en una inobservancia absoluta de lo que establece la Constitución, cuya facultad es exclusiva y esta potestad de la función ejecutiva. El Ecuador tiene que conocerlo y, por tanto, seguramente, si es que llegase a pasar un proyecto de esta naturaleza en el que los legisladores fueron quienes sugirieron un tipo de tributo directo, diferente al que estableció el presidente de la República en el proyecto económico urgente, será absolutamente inconstitucional, estemos o no estemos de acuerdo. Segundo, decía que es necesario que exista una transparencia por parte del gobierno nacional para señalar cuánto exactamente es el déficit que tenemos en el Ecuador, ¿no es cierto? Casi 5.800 millones de dólares que deben ser cubiertos de alguna manera, y al ser frontal y sincero el gobierno establece y dice, bueno, una de las únicas posibilidades y que no es tan impopular como el quitar subsidios, por ejemplo, el subsidio al gas, que ya hablaremos quizá en algún momento si nos da el tiempo más adelante, será el aumento al impuesto al valor agregado. Solo un paréntesis. Muchos analistas, de una manera errada, realizan una comparación de la carga tributaria en impuestos indirectos que tenemos en la región con la que tiene el Ecuador. Ojo, nosotros como país tenemos una economía dolarizada y no podemos compararnos con países que no la tienen, cuyos salarios básicos unificados aumentan de manera constante. Un medidor importante, definitivamente, Anaís, relacionado con la economía de un país, es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto netamente y estrechamente ligado al consumo como tal. Por tanto, ya veremos nosotros que en el diciembre del 2023, en el que tuvimos una recaudación tributaria de aproximadamente 687 millones de dólares, en enero del 2024 eso se va a reducir, porque económicamente, financieramente, enero es un mes depresivo, ¿no es cierto? Pues salimos de un fin de año que provoca gasto para la ciudadanía. Ahora, todos debemos colaborar y contribuir en este proceso de control, de equilibrio de las finanzas, de apoyar el manejo contra la delincuencia organizada, ¿no es cierto? Pero el proyecto de ley económico urgente, Anaís, enviado a la Asamblea Nacional, las estadísticas, los antecedentes, el argumento fundamental fue, y si ustedes lo leen detenidamente, el poder cubrir los gastos que se van a incurrir por el conflicto armado. Sin embargo, dejando de lado un tema tan importante como es el cómo cubrir el gasto corriente que tenemos actualmente en el Ecuador. Entonces, primero creo que el presidente de la República perdió una oportunidad maravillosa con el proyecto económico urgente anterior, con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, porque una de las necesidades que tenía el país era el poder retirar a
aquellas exoneraciones, aquellas exenciones tributarias para grandes industrias, para grandes empresas, que realmente deberíamos verificar si esas exenciones o no han generado más empleo en el Ecuador. Por ende, eso es algo que no se menciona, que no se comenta, y es necesario que los ecuatorianos también tengamos transparencia de cuál ha sido la gran cantidad de empleo, entre comillas, que se ha generado por estos incentivos adicionales que se entregan en materia tributaria. Hoy el Ecuador necesita recaudar de una manera urgente, rápida. Y una de las formas de hacerlo, por ejemplo, es quizá con impuestos indirectos como es el impuesto a valor agregado, que al aumentarse 3 puntos se decía que se iba más o menos a recaudar al final de todo el año, ¿no es cierto?, alrededor de casi 2.000 millones de dólares. Pero no podemos hablar de un impuesto al valor agregado en aumento de forma netamente temporal, Anaís. ¿Por qué? Porque esto ya sucedió en el 2016, ¿no es cierto?, en el terremoto que pasó en el Ecuador, y donde se aumentó el impuesto a valor agregado del 12 al 14%, y después se lo retiró de una manera, yo diría que hasta inconstitucional. Simplemente se decidió disminuir el impuesto a valor agregado, regresarlo al 12%, y adicional a esto, si usted revisa, al estar en una economía dolarizada, ¿no es cierto?, los precios no disminuyeron, no bajaron los precios. Entonces, sí tenemos un problema de concepto y que tiene que ser manejado adecuadamente en economía. Hoy entiendo que va a ser una medida de popularidad también y de manejo adecuado con la función legislativa. Sin embargo, al leer el informe que irá a primer debate por parte y emitido por la Comisión de Régimen Económico a la cual pertenecí en algún momento, ¿no es cierto?, podemos observar que se agregan contribuciones que ya son directamente relacionadas con la riqueza, que es la que debe ser adecuadamente distribuida en un país. Y quizá el aumento del impuesto a valor agregado ha quedado en 1% de manera permanente y 2 puntos de manera temporal. La pregunta es, sinceramente, con ese incremento, ¿vamos a poder cumplir con la disminución del déficit que tenemos, con el conflicto interno armado que tenemos? ¿O mañana será que necesariamente vamos a tener que tomar otra medida en relación, por ejemplo, al tema subsidios, Anaís? Es decir, que este proyecto ley debería de quedar como en su inicio lo envió el presidente de la República, Daniel Noboa, ¿sí? No puede ser modificado el proyecto de ley económica urgente, Anaís. Insisto, es importante y todos los buenos juristas coincidirán conmigo y legisladores en que la función legislativa, insisto, no puede crear tributos. Imagine usted que mañana la Asamblea Nacional nos diga, bueno, vamos a crear una contribución simplemente para poder financiar X hecho. Así nos comenten de manera objetiva cuál va a ser la función y finalidad de este tributo. No se puede hacer, a diferencia de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no es cierto?, que pueden generar a través de ordenanzas tasas o contribuciones especiales. Y recordemos adicionalmente, que es algo que tampoco está conversando la ciudadanía, es que parte de la recaudación del impuesto al valor agregado, me parece que el 27%, por ejemplo, está destinado de ingresos permanentes, está destinado, ¿no es cierto?, a los gobiernos autónomos descentralizados, que muchas de las veces se diluye, Anaís, en el pago de gasto corriente. El gobierno nacional deja de realizar una inversión para enviar en obra pública, para poder enviar estos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, más de 221 municipios en el Ecuador, y a las juntas parroquiales, a los gobiernos provinciales y también a las universidades a través de lo que establece el FOPEDEUPO. Entonces, no toda la recaudación del impuesto al valor agregado es directamente utilizada por el gobierno nacional. Y segundo, es necesario que se transparente absolutamente el valor que va a ser recaudado en demás por el aumento. Ya enero está perdido, por ejemplo. Ya en enero recaudaremos, el Servicio de Rentas Internas efectuará una recaudación e informará sobre la base del 12% como tarifa del impuesto al valor agregado. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿existe una afectación para aquellas personas que consumen todo su sueldo y salario y todos sus ingresos, por ejemplo, exclusivamente en la canasta básica familiar?
evidentemente va a haber una afectación. No podemos mentirle al país y decirle que no. Mire usted, el ejemplo es claro. Los locales comerciales tienen una tarifa del 12% del impuesto al valor agregado. Por ende, si alguien paga un arriendo, un alquiler de $1,000, hoy pagó un impuesto al valor agregado de 120, con el aumento tendrá que pagar un impuesto a valor agregado de 130 o 150, dependiendo al final cómo se apruebe el impuesto a valor agregado. Y esos $20, $30 adicionales de aumento en este impuesto a valor agregado irán a afectar directamente los precios que van al consumidor final, que somos nosotros quienes consumimos. ¿Cuáles Pero serían? también hay que ser sinceros con el país, Anaís, en el sentido de que mañana, si es que no se cubre esta brecha, este déficit que tenemos, vamos a tener problemas, y ya lo mencionó el ministro de Economía, por ejemplo, en un atraso en el pago de sueldos y salarios quizá del mes de enero. Y eso conlleva una cadena de dificultades para las entidades financieras, para el comercio, para el consumo, etcétera. Y es una situación muchísimo más grave que vamos a tener que vivir y ojalá no se dé. Pero retomando un poco lo que se está discutiendo en la Asamblea Nacional con este proyecto de ley económica urgente que busca subir el IVA, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué podría pasar si es que no se llega a un consenso? Perdone, Anaí, no le escucho. Sí, regresando un poco a la discusión que se audio. está realizando en la Asamblea Nacional. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, Anaís, gracias. Sí, perfecto, gracias. Regresando un poco a esta discusión, a este debate que se está realizando en la Asamblea Nacional, ¿cuáles serían los escenarios si es que no se llega a un acuerdo, a un consenso? Y usted ha dicho que los asambleístas no tienen esa facultad de crear estos impuestos. Al final, ¿qué pasará con esta ley? ¿Pasará por el Ministerio de la Ley? ¿El presidente podrá vetarla? ¿Qué sucederá con esta ley? Bueno, es importante entender que al ser una ley de económico con carácter urgente, la Asamblea Nacional tiene 30 días para poder tratar y decidir sobre un informe que apruebe el proyecto, que apruebe el informe que emitió la comisión. Al no existir esta aprobación, en caso de no tener los votos, debería existir una moción para negar el informe como tal, y entonces no pasará. Al no existir una moción para negar el informe y el proyecto, tendrá que pasar por el Ministerio de la Ley y será efectivamente aprobado y publicado inmediatamente en el registro oficial, Anaís. Esa es la opción que se tiene. Y otra opción que sería lamentable es que pase un informe de manera inconstitucional y sea la Corte quien después apruebe y dé de baja y nos veamos en conflictos también de tener que buscar quizá endeudamiento, quizá otras medidas como la imposición de contribuciones también de forma directa, Anaís. Bueno, y también un poco ante esta falta de liquidez en las arcas fiscales, muchos han planteado y coinciden también el Ejecutivo con la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Es esa la medida económica de pronto para ir equilibrando las finanzas públicas en el Ecuador? Hay un paréntesis, necesitamos migrar de manera urgente ya hacia el consumo de energías limpias, el servicio público, taxis, etcétera, deberían estar ya abastecidos por energía limpia, que no dependan de la gasolina. El subsidio de manera planteado de una forma adecuada es necesario para los pequeños agricultores, artesanos, etcétera, pero es una medida absolutamente impopular. Recordará usted que años atrás y presidentes en gobiernos anteriores, al solo manifestar el deseo de pretender quitar el subsidio, por ejemplo, al gas, ha sido producto de manifestaciones de caos social, que es lo que menos necesita el Ecuador. Por ejemplo, a mi modo de ver, sería un error enorme que se pueda quitar el subsidio al gas. Sí, que deba ser manejado de una forma adecuada, está bien, pero quizás sí podríamos hablar de el retirar algunos otros subsidios que el Ecuador sigue realizando y buscar una manera de compensación. Ha quedado demostrado en la historia que quizá muchas de las veces la focalización que pretende hacer
un gobierno y que mucha gente conversa, que quizá es necesaria y lo hemos hablado durante décadas, al igual que una eficiente recaudación, por ejemplo, tributaria, que también se ha hablado de décadas, no es tan factible si es que no se tienen las herramientas adecuadas y si se sigue o se mantiene la normativa que en la actualidad tenemos. Y ponía un ejemplo, paréntesis, igual, Anaís, ¿qué pasa si mañana ya limitamos para que todos los valores recaudados por impuesto a valor agregado que son enviados a universidades, que son enviados, por ejemplo, a gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo, sean invertidos en obra pública y no sean utilizados para gasto corriente? Entonces, hoy recordemos que tenemos un gobierno que está prácticamente por un año únicamente, que es una transición producto de la muerte cruzada, ¿no es cierto?, dictaminada por el presidente Guillermo Lasso, y es necesario que tome medidas sumamente ejecutivas. Y el estar en un estado de excepción, por ejemplo, le ha permitido al gobierno nacional presentar más de un proyecto con el carácter de económico urgente, que la Asamblea Nacional tiene que tratarlo de manera inmediata, porque sí, se hace urgente que se equilibren las finanzas en el Ecuador. Ya para ir cerrando también, una vez que se recaude todo este dinero, ¿cuál sería la fórmula para transparentar este esfuerzo de la ciudadanía con estas medidas económicas? Creo que debe darse y tener un estado financiero y económico exclusivo de la recaudación de este aumento en el crecimiento del impuesto a valor agregado, porque ya tuvimos malas experiencias anteriores a las cuales no quiero referirme, en realidad, para ser lo más objetivo posible, en donde se manifestaba, ¿no es cierto?, que los fondos fueron malversados, que no fueron utilizados realmente para el objetivo por el cual fueron creados. Por ende, hoy necesitamos transparencia de cuál es la situación en la que vive el Ecuador, de cuál es el costo y gasto que involucra este conflicto armado que tenemos en el país. Y los asambleístas tienen la obligación de fiscalizar de una forma adecuada que este valor, que este incremento, que este esfuerzo que vamos a hacer todos los ecuatorianos para poder contribuir a las finanzas en el Ecuador sea bien utilizado. Se puede establecer una cuenta única dedicada de manera exclusiva para el ingreso de esta recaudación y que no sea utilizado de ninguna manera, insisto, para ningún fin adicional al que establece el proyecto inicial enviado por el presidente de la República. Muchísimas gracias por este diálogo. Que tenga un excelente día.